Ok, buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parshat Matot. Parte del programa de esta noche, por eso tenemos acá esta vela que vamos a esperar para encenderla para cuando esté listo la conexión, el streaming. Parte de la conexión de esta noche tiene que ver con, o de lo que vamos a hacer del programa de esta noche, es la conexión con Yosef HaTzadik. A partir de la bajada del sol, hoy, entramos en el aniversario de la muerte de Yosef HaTzadik, de la ascensión de Yosef HaTzadik. Y así que en un ratito vamos a explicar y hablar sobre Yosef y todo esto. Ahora lo particular es que la porción de Matot es una porción que generalmente, no siempre cae la Hilulá de Yosef en la porción de Matot, pero es una porción en donde la mayoría de los rabinos en el hemisferio norte, aprovechando que es en el medio de las vacaciones de verano, aprovechan a tomarse vacaciones esta semana si no tienen que explicar lo que pasa en la porción de Matot, porque es muy difícil de explicar. No porque sea difícil de explicar, sino porque lo que cuenta la historia dejaría a unos cuantos pensando si vale la pena o no seguir a este Dios. ¿Qué ocurre en la porción de Matot? Dios se pone a hablar con Moisés y dice: la verdad que qué mal lo que nos hicieron los midianitas con esta chica que vino, y la plaga y la historia de Pinjas de la semana pasada. ¿Por qué mejor no vamos y los matamos a todos? ¿Sí? Y nos quedamos con todo sí, justamente a lo que le tenía miedo Balak, la razón por la cual Balak, sí, porque a todo esto recién ahora se enteran que había todo un plan macabro detrás de esta situación de esta chica que fue y se acostó con el príncipe de la tribu de Shimón. Sí, entonces se dan cuenta que como hay todo esto detrás, que fue una conspiración, Dios se enoja y decide que que los manda a que maten a todos, a todo el pueblo de Balak. Y después de la conquista hay un botín de guerra, todo lo que Midian tenía, que hay que repartirlo. Y lo que nos cuenta mayormente la porción, la mayor parte del principio de esta porción es cómo fueron y destruyeron Midian, y después cómo se repartieron el botín. Ahora, en medio de todo esto aparece una sección que es rarísima, que es el tema de las promesas. Yo igual no lo voy a explicar esta noche porque la clase de Zohar del año pasado fue toda la clase acerca de cómo funciona el tema de las promesas. Pueden escucharla del año pasado si quieren, pero brevemente para resumir esto, aparentemente si una mujer soltera hace una promesa, su padre puede cancelarla, y si una mujer casada hace una promesa, el esposo puede cancelarla. Y a menos que el esposo haya estado presente en el momento de la promesa y no haya dicho nada, no haya hecho nada al respecto. Pero si en el momento que aparece la promesa, supuestamente el marido puede cancelar la promesa que hizo la esposa. Y obviamente parece como toda una resolución machista en medio de todo esto. Ya lo explicamos el año pasado y seguramente si lo quieren volver a escuchar lo van a entender. No tiene nada que ver con un hombre y con una mujer, sino con lo que se manifiesta en el mundo físico
cuando que siempre es Malhut, es un aspecto femenino, si la persona asume el rol de padre, Jochma, Abba, o el rol del esposo, Zeir Anpin, tiene la capacidad de cancelar lo que sea que se presente. Con lo cual, parte de la energía presente, el año pasado lo explicamos con detalle cómo funciona si lo quieren escuchar, pero parte de la energía presente que hay esta semana con la parashá de Matot es poder mirar un poco a nuestro alrededor, ver cuáles son las situaciones, las promesas cuando la vida te la tiene jurada, me refiero, ¿no? Cuando las promesas que la vida hizo en contra tuyo, que son promesas producto de las leyes de causa y efecto, pero en definitiva, si tienen un efecto adverso, nocivo en tu vida, esta es una semana en donde si uno asume el rol masculino, el rol de precipitador y de armonizador de emociones y de intelectos, se puede cancelar. Hay una apertura para la cancelación de esas promesas, de esos karmas. De lo que vamos a hablar nosotros hoy, porque casualmente el año pasado recuerdo que se me había ocurrido hablar del tema, pero dije la verdad, es como muy descolgado hablar de una explicación que aparece sobre esta parashá que tiene que ver con Yosef. Hoy no es tan descolgado porque como estamos con la Hilulá de Yosef, vamos a explicar esa parte de la porción de Matot. Primero entender que el famoso botín de guerra no tiene nada, no fueron y mataron a todo Midian, y si sí lo hicieron, no es de lo que habla esto. El Ari explica con mucho detalle, porque Dios, es muy interesante, pero Dios le dice a Moisés, del botín que tomaron en Midian, repártanlo equitativamente, pero la mitad de lo que le corresponde la mitad de lo que le corresponde a los soldados va a ser para Elazar, el sacerdote, y ya de entrada hay una mitad que le corresponde a los soldados, quiere decir que la otra mitad es para todo el resto del pueblo. Entonces, ¿qué necesidad tiene de decir al principio repártanlo equitativamente si no va a ser equitativo la repartija? Bueno, y hay toda una explicación respecto a el botín siendo en realidad una idea, ¿sí? En una guerra, los que salen a pelear la guerra son los soldados, ¿sí? Siempre hay dentro del pueblo, dentro de la masa, algunos que están dispuestos a luchar y otros que no. Es decir, algunos que están dispuestos a ponerle el cuerpo en la situación que sea, y otros que esperan ver si los que ponen el cuerpo triunfan o no, y ellos reciben, digamos, las migajas. Sin embargo, acá claramente nos dicen que la mitad del botín va para los soldados, y no es que la mitad del pueblo eran soldados. Es decir, de que de entrada hay un concepto de que aquel que le pone el cuerpo a las situaciones tiene intelectual y emocional y energéticamente un beneficio mayor. Sin embargo, dice que la mitad de lo que puedan generar los soldados, si recuerdan, lo hemos explicado varias veces, que la idea del Maguen David, de esta estrella de 6 puntas, literalmente no se llama Maguen David, no quiere decir estrella de David como lo traduce la gente. Maguen David quiere decir escudo de David, y es porque literalmente el escudo que usaban los soldados del rey David tenían grabado esta estrella con piedras incrustadas en las puntas y una piedra en el centro, y eran artefactos divinos, no eran artefactos, o sea, se usaban cuando iban a la guerra, pero cuenta el Midrash que el rey David mandaba a 1000
tzadikim a la guerra, solo mandaba a hombres justos a pelear las batallas, porque entendía que las batallas, la dificultad siempre es un desafío espiritual, no físico. Entonces mandaba solo a personas justas que no estuvieran en el año de su casamiento, que no tuvieran ningún tipo de inestabilidad emocional, que en ese año no se hubieran mudado de casa. ¿Sí? Los seleccionaba de una cierta forma y los mandaba a la guerra, y cuenta que 1000 soldados iban a la guerra y 1000 volvían. ¿Sí? Nunca moría nadie de las tropas, y la razón por la cual nunca moría nadie era porque el rey David seleccionaba que solo las personas justas fueran a pelear. Y según cuentan, un soldado del ejército del rey David podía agarrar el escudo, ponerlo así y caminar debajo de una lluvia de flechas, y el escudo atraía a las flechas a que pegaran sobre el escudo, porque no era un escudo para proteger el cuerpo, era un escudo metafísico. ¿Por qué 6 puntas y una piedra en el centro? Porque el centro es Malhut, por eso se llama el escudo de David. David es la Merkabah de Malhut, y las puntas son las 6 sefirot emocionales. Una persona que está entera emocionalmente, ¿se acuerdan de la película Matrix? Que Neo le dice que cuando tengas certeza absoluta, voy a poder esquivar balas. ¿Y qué le dice Morfeo? No, cuando tengas certeza absoluta ya no vas a necesitar esquivarlas. Cuando una persona está entera emocionalmente, nada penetra ese escudo. De hecho, ese escudo de la completud emocional, el Ari le llama, el Zohar incluso lo llama Hashmal, a ese escudo metafísico que cubre a la persona. En el Zohar, hace 2000 años atrás, se lo llama Hashmal. Hashmal en hebreo quiere decir electricidad. ¿Sí? Hoy, en el idioma moderno, a la electricidad se le dice Hashmal. Y es porque es un campo magnético de protección contra la inflación, contra las flechas, contra las balas, contra lo que sea. Entonces, la división de y después lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a la porción de Kitetse. ¿Sí? Kitetse la Milhamá, cuando salgas a la guerra, dice Dios te va a entregar a tus enemigos en tus manos. ¿Sí? Y la porción no dice cuando salgas a la guerra y pelees la batalla, o cuando es el de estar dispuesto a salir a la guerra. ¿Sí? Después, todo lo demás ocurre solo. Si estás teniendo que pelear una guerra, es porque no saliste dispuesto. ¿Sí? Si hay batalla y hay combate, es porque no saliste dispuesto a pelear una guerra. ¿Sí? El que sale con la convicción de salir a la guerra contra esa situación y tiene convicción, no necesita pelear. El enemigo se rinde, es entregado en sus manos. Entonces, se divide en todo este botín, que en realidad el Ari explica que es todo describe cómo funciona la distribución de la luz que desciende de los mundos superiores. Y finalmente, después de toda una larga explicación de cómo desciende y de la numerología y los niveles del alma y todo esto, de hecho de esta sección del Ari es de donde nosotros tenemos toda esta información que vemos en el curso intermedio de a qué corresponden cada uno de los niveles del alma y demás, y a qué partes del nombre de Dios y todo esto. Termina de contarnos todo esto el Ari y nos cuenta que parte de la distribución de ese motín está dado al sacerdote y a los Levíim
porque el trabajo del sacerdote representa al primogénito. Y pareciera que no tuviera, primero que nada porque había una tribu de primogénitos cada tribu tenía su primogénito que era su príncipe, pero en sí había una tribu, la tribu de Rubén, que era el primogénito de Jacob. Sin embargo, aparece una historia en el capítulo 32 de la porción de Matot. Nos cuentan que, dice, los descendientes de la tribu de Rubén y los de la tribu de Gad tenían muchísimo ganado, ¿sí? Eran muy ricos, sobre todo porque como no se los comían, porque solo podían comer maná, habían incrementado. Nunca leí que le daban de comer a las vacas, pero me imagino que les daban maná también. Tenían muchísimo ganado. Dice, cuando observaron la tierra de Yazer, que es la tierra que está en Gilad, ubicado a las orillas del río Jordán, vieron que era la mejor tierra para el ganado. Hay una cosa muy particular que cuando uno viaja, si alguna vez te tocó ir desde Amán hasta Jerusalén, que es el cruce de Allenby en Israel, desde Jordania a Israel es el único, digamos, cruce donde uno puede hacer aduana y cruzar caminando o en auto desde Jordania hasta Israel. Hay un puente que se llama Allenby y por ahí se entra. Cuando uno viene desde Amán, uno pensaría de que Israel es así de chiquitito, de que tendría que ser todo un desierto. Si uno ve del lado del Jordán, del lado de Israel, o el límite con Jordania donde está el Mar Muerto, todo esto es todo desierto. Bueno, cuando venís del lado de Jordania, antes de llegar al Jordán, es como si fuera un oasis. Hay plantaciones de bananas, es verde. ¿Sí? Hay otra tierra del lado jordano del río Jordán. Del lado de Israel es como el resto de Israel, desierto, ¿no? Y del lado de Israel hay palmeras nada más. Todo palmeras y palmeras, todo lo que no necesite agua. Del otro lado, por alguna razón, hay agua. Y el río es el mismo, ¿no? El que está en medio. Entonces, cuando ellos vieron esa tierra, dijeron, este es un buen lugar para quedarnos con esta tierra. Dice, entonces los descendientes de Gad y de Rubén fueron y le hicieron el siguiente pedido a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad. Y les dijeron, la tierra que está ahí, y le da todos los nombres, ¿no? Atarot, Dibón, Yazar, Nimrah, todos los nombres de las tierras que están sobre el Jordán. Dice, es una tierra que está como castigada, porque está del otro lado del Jordán. Dice, sin embargo, esa tierra es muy apta para el ganado. Dice, y a nosotros nos gustaría, si nos hemos congraciado contigo, Moisés, que nos dejes quedar con esa tierra y que nosotros no tomemos herencia en la tierra de Israel, porque nos parece que esta otra tierra es mejor para lo que nosotros hacemos. Pero no crean de que lo estamos haciendo de cobardes. Como nosotros también somos las tribus más numerosas, nosotros vamos a ir y vamos a pelear la guerra de liberación con ustedes. Vamos a entrar a Israel con ustedes y los vamos a ayudar a conquistar toda la tierra de Israel, pero después de que la conquistemos, queremos quedarnos con la parte de afuera, con la parte de Jordán. ¿Qué le dice Moisés? Le dice, bueno, mientras que prometan que van a entrar a la tierra de Israel con el pueblo y que van a ayudar en la conquista y esto y lo otro, después pueden volver a salir y quedarse con esa tierra. La verdad de esta historia es que Dios le dice a
Moisés por un cierto defecto que tienen las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Menashe. No quiero que los dejes que entren y se queden con tierra de Israel. ¿Sí? Imagínate si ya no lo odiaban a Moshe, tener que ir a decirles a las dos tribus más numerosas, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, esa promesa que Dios le hizo a Abraham de que les iba a dar una tierra, esto y lo otro, para ustedes no corre. Entonces le dice Moisés a Dios, le dice, ¿qué les digo? ¿Cómo voy y les digo que a ellos no les toca? Dios le dice, no te preocupes, yo voy a hacer que ellos quieran esa tierra. ¿Sí? Que ellos quieran quedarse afuera. Ahora estos tipos piensan que se juntaron a hacer un plan para tratar de convencer a Moisés para que no los obligue a quedarse con la herencia de la tierra de Israel, pero que los dejen quedarse con Jordania, ¿sí? con una parte de Jordania. Y cuando Moisés les dice, bueno, está bien, pero prométanme que van a ir a conquistar. Si él les hubiera dicho, ustedes no tienen parte en la tierra de Israel, las tribus le hubieran dicho, bueno, entonces nosotros no queremos ir a la guerra con ustedes. ¿Sí? Conquístenla ustedes a la tierra de Israel. Pero así no solo ellos se piensan que son unos vivos bárbaros, que lo único que tuvieron que ceder fue el tener que ir a la guerra, sino que creen que ganaron. Y en realidad, sobre todo en el caso de Rubén, esto que ellos piensan que es un premio es el ser despojado de la primogenitud. Rubén era el primogénito y él, cuando vio esa tierra rica, dijo, claro que me merezco quedarme con esa tierra que es más rica. Déjame ver cómo hago para manipular a Moisés, para convencerlo de que no es tan buena, para lo que sea. Pero en realidad él había perdido la energía del primogénito. A esta hora sería muy bueno que esté listo para hacer el coso, porque... ¿Y por qué no se conectan por Wi-Fi? Y apáguenla y prendanla de nuevo. Apagala forzada. No, forzala. Apagala y pegale también. Se va a cortar el audio nada más, pero nosotros no lo necesitamos. Acá dice que Uticul es la tecnología. No, es el de ellos. El ticún de ellos soy yo, y la tecnología es el vector de... Ok, entonces, bueno, vamos a leer un poco a ver qué dice el Ari acerca de esta situación. Dice, tenemos que saber qué es lo que distingue a estas tribus del resto de las tribus para que no les tocara tomar herencia sobre la tierra de Israel y tuvieran que quedarse en la tierra transjordania, ¿sí? Del otro lado del Jordán. Dice, en el curso de esta explicación, dice el Ari, vamos a explicar cuál es la diferencia entre Israel y la tierra del otro lado del Jordán. Vamos a momentáneamente
Bueno. Yo no se los voy a explicar porque es muy larga la explicación y no es a lo que vamos a ir a las tribus. Salud. Ok. Después de que nos explica todo acerca de... Ya no lo explico porque ya lo hemos explicado muchas veces, cuál es la diferencia que hay, qué es lo que es la tierra de Israel, la conexión que tiene con Malhut y con... Dice, ahora bien, dice, respecto a las tribus específicamente, Gad y Rubén, y la mitad de la tribu de Menashe, dice, algún tipo de defecto tenían que tener estas tribus para que no merecieran herencia en la tierra de Israel. Y la razón es la siguiente, específicamente empezando con la tribu de Rubén. Está escrito en el Zohar que cuando Jacob estaba concibiendo a Rubén, él en realidad pensó que estaba concibiendo a Yosef, porque pensó que estaba teniendo relaciones sexuales con Rachel, pero Labán, su suegro, las había sustituido y estaba teniendo relaciones con Lea. Dice, por eso es que tal como ya sabemos, las gotas de semen que estaban destinadas, las gotas de semen, dice que cargaban la conciencia espiritual del primogénito, no surgieron realmente de él a través del proceso más propicio, debido a la incoherencia entre el pensamiento y la acción que estaba haciendo. Y por eso está escrito, inestable como el agua, no tendrás éxito. Eso cuando Jacob se estaba muriendo, los hijos de Jacob fueron a que Jacob les diera una bendición. Y Jacob, en lugar de bendecirlos, les empezó a profetizar qué era lo que les iba a pasar. ¿Sí? De hecho, a los únicos que bendijo solo a Yosef y a los hijos de Yosef. Y al resto de los hermanos les tiró una mala onda tremenda. ¿Sí? Les va a pasar esto, les va a pasar lo otro. Cuando Rubén, que es el primogénito, se acerca a ser bendecido, Jacob empieza diciendo, le dice, sos inestable como el agua. Dice, y por eso no vas a tener éxito. Dice, el significado místico de esta frase que dijo Jacob a Rubén es que Yesod tiene dos arterias o dos orificios. Sí, está hablando de Yesod metafísicamente, pero también de el órgano genital masculino. Dice, a través de uno de ellos, de estos conductos, sale el semen. Y por el otro salen aguas turbias. ¿Sí? Dice, cuando las gotas de semen que procrearon a Rubén surgieron desde Jacob, surgieron a través de el conducto del agua y se mezclaron o se disolvieron ahí. Y por eso, porque esas gotas de semen fueron disueltas, es que Jacob le dijo, sos inestable o diluido como el agua.
por eso no vas a tener éxito, no vas a crecer, puesto que las gotas desde donde vos te desarrollaste estaban diluidas, puesto que venían del orificio equivocado. Y por eso, incluso cuando Rubén era de hecho el primogénito y su alma provenía de Yesod de Zeirampin, es decir, la manifestación física de Jacob, él recibió una cierta esencia o naturaleza de agua sucia, por decirlo de alguna forma, por haber surgido del orificio equivocado. Puesto que ese conducto es para expel, ¿cómo se dice expel? Para evacuar la impureza o lo sobrante. Y lo que hace eso es darle sustento a las fuerzas del mal, no a la luz. Esta es la razón por la cual Rubén solo pudo heredar tierra del otro lado del agua, de la tierra sagrada de Israel. Dice, y por eso es que es llamada las tierras de Transjordania, y no de las tierras del país, sino del otro lado del agua, del otro lado del río Jordán. Dice, ahora bien, dice, Rubén se originaba el alma de Rubén, venía del supremo Da'at. Y sabemos que Da'at, pero dice de Da'at que está situado entre Jochma y Binah de Zeirampin. Es decir, si uno viera no entre Jochma y Binah, Abba Beima, sino en Zeirampin, en lo emocional, si estuviera completo con todas los intelectos, de entre medio de estos dos. Dice, y Da'at, tal como ya lo hemos explicado anteriormente, también tiene dos orificios similares como es Yesod. ¿Se acuerdan? Da'at siempre decimos que tiene una inteligencia dual, o expele estados de Gesed o de Geburah, ¿sí? Uno u otro, según lo que sea de lo que la percepción de la persona determinó, emite deseo de dar y bondad y todo bueno, o egoísmo y todo malo, según la percepción de la persona. Dice, Rubén se originó en el segundo de estos orificios, ¿sí? El orificio de los estados de juicio, de Geburah, por eso era de columna izquierda. Okay. Gad, por otro lado, el otro hermano, el nombre de él viene de Bagad, que vino buena suerte cuando no podía quedar embarazada, cuando Lea no podía quedar embarazada, le pidió a una de sus sirvientas que tuviera hijos con Jacob.
Dice, sin embargo, el vocablo también denota decir fue traicionado. ¿Qué quiere decir esto? Dice, Gad también fue traicionado como el otro hermano, como Rubén, puesto que también recibió este semen deficiente, por llamarlo de alguna forma. Ahora, ¿a qué se debía esta traición? Esto tiene que ver con que, otra vez, dice así, similarmente, en la sefirá inferior de Yesod, de la cual Gad, la tribu de Gad, surgió, ocurrió el mismo tipo de traición. Cuando Rachel le dio a Jacob su sirvienta Bilhá, ella le pidió permiso a Jacob, le dijo a Jacob, mira, yo no puedo tener hijos, acostate con mi sirvienta y que ella te dé hijos. Es decir, Jacob sabía que iba a tener relaciones con otra mujer. Dice, sin embargo, cuando Lea le dio a Silpá, a Jacob, de donde nació Gad, fue sin permiso de Jacob. Y la primera vez que Jacob tuvo relaciones con ella, en medio de la noche, pensó también que estaba teniendo relaciones con Lea. Por eso es que Gad fue concebido bajo un tipo de decepción. La segunda vez que tuvo relaciones con Silpá, ya sabía que no era Lea, y por eso al siguiente hijo que tuvo con Silpá le llamó Asher, que Asher tiene las mismas letras que la palabra Rosh, cabeza, es decir, que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Okay. No puedo seguir sin hablar de Yosef. Ok, ¿tenés un cable de red? ¿Llega el cable de red hasta acá? Sí, ya llega.
Hangouts. El Google Hangouts pero yo puedo hacerlo en el mío y no hace falta que entre en el de Kabbalah aplicada, ¿no? Está bajo la cuenta de Google Web, ¿no? La cuenta de Google de Kabbalah aplicada de YouTube es con 2 B largas, ¿no? A ver. Solo para los demás, para que tengan paciencia, lo que viene es una conexión potente con sustento, así que, y en realidad habría que hacerlo hasta medianoche, así que web kabbalahaplicada.com. No lo cortes, no. A ver si es ese password. Ok, sí. Google Hangouts en vivo. Create a Hangout en vivo. Conexión. Tzadik. Público, ahora compartir. Siana. Está automáticamente abierta, ¿no? Si no hay que desprotegerla ni nada, ¿no? Abre. Ok. Ok, se supone que ya está transmitiendo. Ok. ¿Cómo? Ya lo acabo de hacer. Ok, bueno, bienvenidos a la gente que nos esté viendo desde otros lugares del mundo. Estamos en la mitad de la clase de Zohar y estuvimos con algunas dificultades técnicas. Parte de la clase de Zohar, aquellos que toman habitualmente la clase de Zohar van a ver la previa, pero también lo que estuvimos explicando hasta ahora de la porción de la semana nos lleva hacia entender. ¿Sabes que para que el sonido de esto salga mejor sería bueno traer el Yeti? Porque ahora está levantando ambiente.
Estamos explicando sobre el por qué la tribu de Gad y de Rubén terminan quedándose afuera de esta tierra prometida de Israel. Y en realidad es porque alguien se tiene que llevar una porción extra. ¿Y quién es el que, en realidad, ese alguien es el primogénito? ¿Sí? La idea es que el primogénito, cuando se dividía una herencia, una parte de lo que se divide, si habían 4 hijos, se dividía en 5 partes, y al primogénito le tocaban 2 partes. ¿Sí? Se dividía en la cantidad de hijos que sea, pero siempre el primogénito tenía doble, y lo doble le hubiera tocado a Rubén. Ahora Rubén se quedó feliz pensando en que él en realidad se estaba llevando algo mejor, porque pensaba que, también por el origen de donde él venía, pensaba que lo importante en la vida era el ganado y la tierra más verde y lo que sea. Lo que no se estaba llevando era una porción de la tierra de Israel, que es en realidad un portal cósmico a la energía del Malhut supremo, a la capacidad de la verdadera manifestación. Ahora, esa parte adicional que no se llevan ellos, se la lleva Yosef, que en realidad no es que se la lleva él, pero Yosef, por ser el primogénito de Rachel y por tener realmente toda la intención, la kavaná de Jacob en su concepción, él tiene 2 hijos, él tiene 2 hijos que son los que terminan, ahí está, sí, ahí está bien. Él tiene 2 hijos, espérame que configuro esto, porque creo que micrófono Chetty. Ok, él tiene 2 hijos. Qué fuerte. Hola, ahí está. Él tiene 2 hijos que terminan siendo 2 de las tribus que se llevan una porción igual que los hermanos de Yosef. Yosef en realidad no podía llevarse nada porque no hay tribu de Yosef. Yosef se quedó y se murió en Egipto. Y los hijos que tuvo también murieron en Egipto, pero las familias de sus 2 hijos fueron tribus y recibieron una porción doble. Y esto nos lleva a hablar un poquito sobre Yosef, para entender realmente qué es lo que está disponible esta noche con la Ilulá de Yosef. Lo primero que vamos a hacer va a ser invitarlos. No sé si ustedes lo van a alcanzar a ver desde ahí, a ver si se ve, porque estoy con la computadora que está acá sobre el escritorio. ¿Se alcanza a ver? No. Ahí está. Vamos a encender una vela para invitar al alma de Yosef a que tenga un lugar cómodo para estar con nosotros. La razón por la cual hacemos esto en las Ilulot de los Tzadikim, Yom HaIlulá quiere decir el día del festejo. Cuando un tzadik deja este mundo, a diferencia de la gente común, ocurre algo, en realidad la mecánica de lo que ocurre es lo mismo en todos los casos. En el día en que una persona deja este mundo, los días de la vida de esa persona aparecen ante un tribunal para testificar a favor o en contra de la persona. La forma en cómo funciona ese tribunal es que todo lo que la persona hizo en vida que él recuerda, los testigos se olvidan. Y todo lo que él hizo en vida que él se olvidó, los testigos recuerdan. Así es como funciona el famoso juicio final. Los testigos son los días de la vida de la persona, porque nadie sabe mejor que esos días qué fue lo que sucedió.
Dicen que la diferencia entre la gente común y los tzadikim es que la gente común espera a ver qué le depara el día siguiente. Y en el caso de los tzadikim, los días ansiosos esperan a ver qué es lo que el tzadik va a hacer con ellos. ¿Sí? Dice que los días esperan hoy hay tzadikim en el mundo, por lo menos 36 que son los que sostienen este mundo, y los días de la semana que viene están ansiosos, de la misma forma que nosotros estamos ansiosos pensando qué va a pasar la semana que viene, los días de la semana que viene están ansiosos esperando a ver qué es lo que esos tzadikim van a hacer con ellos en esos días. Y como el tzadik entiende que todo lo positivo que hace es lo que tenía que hacer y se olvida, el día en que el tzadik muere, todos los días vienen a testificar y revelan, muestran ante el tribunal, acumulado todo en un solo día, lo que la persona hizo. Y esa revelación de luz que ocurre cuando, en el caso de Yosef HaTzadik, de Jacob, del rey David, de Rabbi Shimon, de estos grandes tzadikim, genera una huella en el espiral del tiempo. Ese haz de luz que se genera por esa revelación de ese día afecta a todos los años de la creación, hacia arriba y hacia abajo. Y cuando nosotros pasamos por la rueda del tiempo, que no es otra cosa más que una espiral, donde todos los ciclos se repiten, pero cada vez en un nivel más alto, de mayor vibración, de mayor frecuencia de vibración, cuando atravesamos un día como hoy, la energía de todo lo que Yosef HaTzadik hizo en toda su vida está disponible en este día. Entonces lo que primero queremos hacer es atraer a su mérito y reconocerlo, darle un lugar, un espacio en nuestra vida y en nuestros hogares y en nuestras casas. Cuando lleguen a su casa, si pueden prender una vela de 24 horas, háganlo. La parte más importante de conectar con la Hilulá de un tzadik es no verlo como un personaje de la historia, sino como una parte nuestra corregida. Nosotros somos la vasija del mundo infinito y el tzadik era una parte de esa vasija. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos ya hicieron su tikkun. Pero entre ellos y nosotros está esta idea de sentirnos fragmentados. De la forma en que uno tiene que ver a los tzadikim es como que nosotros somos ellos. Nosotros somos una parte de Yosef HaTzadik que tal vez no está tan corregida, por eso tiene que seguir volviendo a este mundo. Por eso es que vemos en los estudios del Ari que constantemente de golpe te aparece que Caín y Abel, todos son Caín y Abel. Y en realidad es así. Todo lo que va quedando, todos nosotros somos Caín y Abel. Y hay partes de Caín y de Abel que ya están corregidas y fueron tzadikim. Ahora, las partes que no, somos nosotros. Pero no hay que vernos fragmentados. De hecho, cada uno de nosotros tiene una mayor afinidad con algún tzadik. Hay algún tzadik del cual uno proviene, ¿sí? Del cual de estos personajes, cada una de las sefirot y todo eso, hay alguno de nosotros, todos nosotros tenemos alguna afinidad especial con algún tzadik, como también la tenemos con las 7 sefirot inferiores. ¿Sí? Hay gente que que es mejor para el marketing, para la comunicación, para lo que sea, que son de la sefirá de Yosef, de Yesod, ¿sí? De la conectividad. La Madre Teresa de Calcuta seguro venía de Abraham, ¿sí? De la sefirá de Gesed. Gente que tienen que han hecho grandes cambios políticos en el mundo, todos seguro vienen de Geburá, de guerreros, Napoleón, ¿sí? Todos venimos de alguna de estos patriarcas, de estos arquetipos. Ahora,
todos los arquetipos terminan pasando por Yosef. Por eso Yosef es llamado Kol, ¿sí? Todo. Así que con esta idea en mente, primero vamos a invitar a Yosef a que venga a nosotros, no solo él, sino todo su mérito, y que tengamos la capacidad de ser, como fue Yosef, un proveedor en la tierra. Abi Yosef ben Yaakov Atzadik, Zchuto tegen alenu, amén. Que todo el mérito de Yosef y esta capacidad de ser proveedores y no competidores venga a nosotros. La razón por la cual encendemos una vela es porque la luz del alma de un tzadik no tiene afinidad con este mundo físico. Y lo más parecido o potencialmente el mejor transmisor o un lugar cómodo para ese tipo de energías es el fuego o el agua. La diferencia básicamente entre uno y otro es que el fuego de una vela puede ser infinitamente compartido sin que disminuya el fuego mismo. Y esa es la idea de un tzadik. El tzadik es un tzadik atamar ifraj, es como una palmera que da frutos, ¿sí? Y que infinitamente lo puede hacer. Ok, vamos a... Esto va a hacer que se me complique un poco porque usando esta máquina como... Necesito porque estaba con los escritos de Lari acá, si me pueden traer el libro de los escritos del Kitve Ari, pero de Bereshit, porque si no me voy a tener que acercar mucho a la... Ok, lo que vamos a hacer, les prometo que en 15-20 minutos los dejo ir y después si alguien quiere quedarse un ratito más podemos seguir. Vamos a leer un poco acerca de Yosef, porque ¿alguien verificaron si el sonido en el streaming se escucha bien? Sí, perfecto, buenísimo. Veo que hay muchos espectadores, así que vamos a mandarles saludos a la biblioteca Los Mangos en Puerto Vallarta. Tenemos al grupo de Puerto Vallarta, creo que se juntaban hoy en la biblioteca para ver esta conexión. Y sí vamos a, porque vi que alguien había hecho un comentario, sí vamos a pasar por streaming la conexión de Rosh Hodesh, que les va a quedar perfecto porque como vamos esta semana a empezar Rosh Hodesh más tarde a las 9 de la noche, les va a quedar una hora ideal para que se junten en Vallarta. Aunque no sé si va a haber bajado el sol allá porque es verano, pero probablemente les va a caer bien. Ok. Si hay algo en lo que se relaciona en la porción de la semana de Matot con Yosef HaTzadik, es esta capacidad de cancelar al caos. Yosef se podría decir como que viendo la historia con el diario del lunes, que había nacido privilegiado. Pero mientras estaba vivo, no era tan obvio que era tan privilegiado. Mientras estaba vivo, vamos a ver si... Ahí creo que todavía sale la vela. Sí. Ok.
Mientras estaba vivo, los hermanos tienen envidia de él, lo venden como esclavo, termina en la casa de Potifar, donde lo acosa sexualmente la esposa del dueño de casa, y lo acusa injustamente, y eso termina haciendo que el tipo termine, o sea, fue de ser hijo preferido a esclavo, y de esclavo a terminar en un ¿cómo se dice? Peor que una cárcel. ¿Cómo? Una mazmorra, ¿sí? Un sótano allá un pozo en el medio de la nada sin luz y todo esto totalmente. Pero Yosef, aparte el cómo es testeado, porque el tipo no pierde nunca la fe a pesar de que está ahí abajo, y por pedirle a alguien que lo ayude termina estando 2 años más preso. Pero la idea de Yosef es si uno lo tuviera que resumir en un solo concepto, es el entendimiento del no depender de nadie, de no depender en nadie, de saber que la única dependencia que nosotros tenemos es si tenemos o no combustible, y el combustible que nosotros necesitamos es la luz, y nadie es un intermediario de la luz para otra persona, nadie, ¿sí? No hay rabino, no hay profesor de Kabbalah, no hay papa, no hay nadie que pueda ser intermediario para otra persona, entre esa persona y la luz. Y cualquiera que te quiera vender una idea distinta, corre, ¿sí? Porque incluso si otra persona te podría proveer luz, el hecho de que no te la hayas ganado por tu propio mérito tampoco te conviene, ¿sí? En el momento que la persona lo que recibió viene sin el ejercicio de su libre albedrío, no te hace ningún tipo de favor. Y Yosef representaba esto. Yosef tenía que, para poder estar completo, necesitaba darse cuenta de eso. Y lo que nosotros podemos recibir de la Ilulá de Yosef HaTzadik, en esa cámara, en esa máquina, seguro hay... o no, a ver... vamos a poner a ver si podemos poner una foto de la tumba de Yosef. Mientras la buscamos, el poder de Yosef era el derivado de un solo pensamiento que él tenía. Yosef sabía que todo lo que le había pasado en su vida era necesario para que él sea una persona poderosa. ¿Sí? Nada de lo que le pasaba en su vida lo interpretaba como que era algo malo que le estaba pasando. A tal punto que cuando se murió, cuando se estaba muriendo, le hizo prometer a sus hermanos, le dijo: prométanme que cuando se vayan de acá y vuelvan a la tierra de Israel, prométanme que van a llevar mis huesos, ¿sí?, mi cuerpo y los de mis hijos, Efraín y Menashe, y prométanme que los van a enterrar en Shechem. Le podría haber tranquilamente, si hay alguien que tenía mérito de los hijos de los patriarcas para estar enterrado en Macpelá junto con Abraham, Isaac y Jacob, era Yosef, ¿sí? De hecho, si es por la estatura de personaje,
el único otro personaje que se le asemeja es el rey David, y el rey David está enterrado en Har Zion, en la entrada de Jerusalén, ¿sí? En la entrada de camino al templo de Jerusalén. O sea que tranquilamente podría haber pedido ser enterrado o en Jerusalén, porque él sabía lo que significaba Jerusalén, o podría haber pedido ser enterrado con Jacob. ¿Sí? Seguramente lo hubieran hecho. ¿Dónde pidió que fueran y lo enterraran? En Shechem. ¿Por qué? Porque Shechem es la ciudad en donde los hermanos lo vendieron como esclavo. Porque él entendía que haber sido vendido como esclavo fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. De todo lo que nosotros cuando leemos la historia de Yosef pensamos de que eso es algo malo lo que le pasó, de todo lo malo, que él lo veía como bueno, lo peor de todo, que fue haber sido vendido por sus propios hermanos, nada más de lo que le pasó a Yosef posteriormente es tan grave como para que sea penado con pena de muerte. Ni lo que le pasó con Potifara, ni lo que le pasó en la cárcel, pero lo que los hermanos hicieron de venderlo como esclavo es tan grave que la Torá lo pena con la pena de muerte. Si los hermanos de Yosef hubieran sido juzgados por lo que hicieron, los hubieran matado a todos, ¿sí? Lo que no tenían Torá y todo, pero hoy, retrospectivamente, si lo vemos así, el castigo que merecían los hermanos de Yosef por lo terrible que fue, era la muerte. Sin embargo, Yosef consideraba que eso era lo mejor que le había pasado y ahí quería que lo entierren. No está en esta. Fíjate si googleas la tumba de Yosef. En el sitio Tzadikim había 2 fotos de qué lástima, yo tengo una foto. Bueno, debe ser otra tarjeta de memoria u otro. Ok, bueno, no está acá. Entonces, vamos a leer brevemente alguna sección sobre una de las skulot, de los poderes que están disponibles durante todo este día. Esto incluye hasta el día de mañana, hasta que baje el sol. Con lo cual, si hacen algún tipo de meditación, Ana Bekoach, lo que sea que a lo mejor normalmente hacen, sobre todo si hacen Ana Bekoach, es importante concentrarse en la 6ª línea del Ana Bekoach y meditar en conectar especialmente con la capacidad de interpretar los sueños. Vivimos la vida con miles y miles de mensajes constantemente a través de nuestros sueños que no sabemos qué quieren decir, y gran parte de la grandeza y el poder que tenía Yosef era esta capacidad de entender el mensaje en los sueños. Podemos meditar también en conectar con la capacidad de generar sustento, pero de la única forma que la energía de Yosef se vincula con la capacidad de generar sustento es si querés ser como Yosef. ¿Qué quiere decir ser como Yosef? Es ser un proveedor. ¿Sí? Tenés que querer tener acceso a infinito sustento, porque pensar en pequeño no es compatible con la energía de Yosef.
Después verás qué tanta afinidad lograste y qué logras manifestar. Pero la idea es pensar en grande, porque a Yosef lo llamaron a interpretar un sueño y él venía a sacarle, acababa de salir de la cárcel, un tipo que acaba de salir de la cárcel y lo llaman para interpretar un sueño, va agradecido de la vida solo por haber salido de la cárcel. Porque no es que había que en esa época te daban X cantidad de años y después salías. Era para siempre la cárcel. ¿Sí? Entonces un tipo que lo rescatan y lo sacan de la cárcel para ir a hablar con el faraón, va con la humildad del agradecimiento de que le cambió su realidad, salió de la cárcel. Yosef fue a ver al faraón habiendo recién era, dice la Torá que lo sacaron rápidamente de la cárcel para llevarlo al faraón, acababa de salir de la cárcel, lo bañaron, lo vistieron y lo llevaron a ver al faraón, y Yosef fue a ver al faraón con intenciones de quitarle el trono. ¿Sí? Eso es Yosef Atzadik. El tipo sabía que había un poder, y no solo en Egipto, que al final lo terminó transfiriendo a la tierra de Israel, pero además sabía que el mundo entero iba a pasar hambre, porque era un profeta, así que el mundo entero iba a pasar hambre si él no intervenía, y como él entendía el mensaje, también se entendía a él mismo como la persona más capaz para ejecutarlo, a ese mensaje. Si no, el faraón lo entendería. Si él era el que lo entendía, era porque él era el que tenía que hacerlo. Cuando vos ves algo en este mundo que no te gusta, que te parece que debería de cambiar, si vos lo podés ver y otros no lo ven a ese mensaje, es porque vos sos la persona que lo puede hacer. Eso es Yosef. Es pasar de la emoción a Malhut, a manifestar físicamente algo que cambie la realidad. Entonces, pensar como Yosef es pensar en grande, pero es pensar en ser proveedor. Yosef pasa de ser esclavo, de estar preso y ser un esclavo, a ser Yosef, el regente de Egipto, y después de la muerte, Yosef fue durante 40 años regente de Egipto. Y cuando el faraón murió, por otros 40 años fue faraón de Egipto. ¿Sí? Durante 80 años Yosef estuvo a cargo, fue el regente de Egipto, de los cuales 40 años él tenía mando sobre Egipto, pero el faraón seguía sentado en el trono. Y cuando él murió, el faraón, sus hijos, su primogénito no heredó el trono, lo heredó Yosef, y no fue hasta la muerte de Yosef que el hijo más grande del faraón que había muerto anterior, Ramsés I, que no asumió su hijo como faraón. Y todo esto ocurre en la porción de Miketz. Miketz quiere decir al principio. Ketz quiere decir, al fin. ¿Sí? Al final, la porción dice al final de 2 años, porque era el final de una condena extra que había tenido que estar preso por depender de los demás. Ocurrió que el faraón lo mandó a llamar y bla, bla, bla. Pero la palabra Ketz quiere decir final. Y Miketz es al final.
una sección que estoy buscando que no sé si va a parecer así tan fácil, porque la pensaba buscar comando F y ahora estoy comando lectura. Bueno, cuando, ¿cómo? No, sí, sigue tomando. Lo que pasa es que termino adentro de la máquina y la gente empieza a abandonar el espectáculo. Ok, les cuento entonces cómo es el tema. La idea de Miketz. Yosef es llamado Yosef HaTzadik a partir del episodio de haberse rehusado a tener relaciones sexuales con la esposa de el ministro de Hacienda de Egipto. Solo como un dato pintoresco, a Yosef lo venden como esclavo, pero la caravana que iba pasando justo por ese momento que lo compra, hacían perfumes, ¿sí? Tranquilamente podría haber pasado, no sé, una caravana de comerciantes que comerciaban animales, y Yosef tendría que haber limpiado la caca de los animales durante no sé cuánto tiempo hasta llegar a Egipto. Sin embargo, desde el momento en que lo toman como esclavo, lo llevan como empleado en una perfumería, ¿sí? Y esto es porque Yosef personifica toda la sefirá todo el pasuf de Zeir Anpin, y Zeir Anpin está conectado al olfato. En la cara, la boca es Malhut y la nariz, el olfato, es Zeir Anpin. Y como Zeir Anpin es un plano metafísico incorruptible, el único sentido que no fue afectado por el pecado de Adán es el olfato. Cuando algo huele mal, no te lo comas, ¿sí? En cambio, no siempre lo que se ve bien o lo que tiene buen gusto es algo que es bueno para vos. Pero Yosef, el olfato, el Zeir Anpin siempre funciona, y por eso es que fue vendido a una caravana de perfumistas. Cuando llega a Egipto y lo venden como esclavo, está bien que la razón, el Midrash explica que la razón por la cual le iba tan bien era porque era muy lindo. El ministro de Hacienda, Potifara, cuando ve un esclavo que era así de lindo, si igual tiene que tener esclavos en su casa y él es muy rico, decide que va a comprar a Yosef, por lo menos para tener un esclavo lindo. La cosa es que, además de lindo, se da cuenta de que el tipo es sumamente eficiente para la administración, y a los pocos días de tenerlo como esclavo, lo nombra jefe de los esclavos de su casa, y al poco tiempo le da dominio sobre todos los quehaceres de la casa, y le dice: dispone de todo menos, pero no te comas mi pan. Ese no te comas mi pan, según explica el Midrash, quería decir: lo único que no te doy permiso es que te acuestes con mi esposa. De hecho, con todas las demás mujeres de la casa podés, pero con mi esposa no. Pero Yosef tenía esto de que era una persona que entendía el tema del recato sexual, y de hecho dice que lo perseguían las mujeres. La bendición que Jacob le da a Yosef cuando Yosef muere: Ben poat Yosef, ben poat alei ain, banot tzadak alei shor, quiere decir, banot tzadak alei shor, quiere decir, las banot, las chicas, corren por los techos para verte. Y esto dicen que era así, que cuando Yosef era digamos el equivalente al faraón de Egipto, tenía que ir a ver, aparte estaban administrando los tiempos de bonanza y los de ¿cómo se llama?
los de escasez, que en realidad no sé si saben que no hubo 7 años de escasez. En el momento en el que Jacob entró a Egipto, se acabó la escasez. Porque el día que Jacob entró a Egipto, Yosef le dijo al faraón, le dijo, mi papá vino desde Canaán. Y el faraón le dijo, yo quiero conocer al hombre que es tu padre, ¿sí? Tiene que ser una persona sumamente especial. Y el faraón se acercó a Jacob y le pidió que lo bendiga. Y la bendición que Jacob le dio fue que el agua del Nilo llegue a tus pies. Y la razón por la cual había hambruna en Egipto es porque una vez por año llovía y el agua del Nilo inundaba los valles y esa humedad era la que hacía fértil toda la tierra de Egipto para ser sembrada cuando el agua bajaba. Y hacía ya más de un año, desde que había empezado supuestamente los 7 años de sequía, que eso no ocurría. Y cuando Jacob bendijo al faraón, el agua del Nilo se elevó e inundó toda la tierra de Egipto para que llegara a los pies de donde estaba parado el faraón en la tierra de Geshem, que fue donde se encontraron. Y cuando el agua descendió, volvió la fertilidad ¿sí? Esto tiene que ver, es porque Jacob, Benjamín y Yosef estaban en Egipto. Porque Benjamín, que era el hermano más chico de Yosef, representaba a las aguas femeninas, mientras que Yosef representaba a las aguas masculinas. Y el que estuvieran juntos de hecho, wow. Esas son las gotas de agua, no se escucha. Dice Lari, sepan que el valor numérico de Benjamín es el mismo de Nekev. Nekev quiere decir hueco, pero la palabra Nukva, que se relaciona con Malhut, o Nekevá, que quiere decir, vieron que dice, y Dios creó al hombre, Vaivara Elohim et Adam, dice, y Dios creó al hombre, Zahar un Nekevá, masculino y femenino al mismo tiempo. Femenino, la palabra que utiliza la Torá para decir femenino es pozo, hueco, porque lo que en realidad creó fue el concepto, el principio de lo femenino, que es la vasija, la recepción. Dice Benjamín tiene el mismo valor numérico que Nekev, que es 152, puesto que él estaba en la ubicación espiritual correspondiente a Maim Nukvim, a las aguas femeninas, y la razón por la cual Yosef le dijo Yosef necesitaba que Jacob venga. Yosef era un profeta, pero Jacob había perdido toda su profecía por estar deprimido por la supuesta muerte de Yosef. Entonces lo que Yosef sabía era que él necesitaba que Jacob entre a Egipto y que lo viera. Y de la forma en cómo lo podía hacer, aparte para que se cancelara el juicio de la hambruna. Por eso es que mandó a los hermanos, los culpó y los metió preso y todo esto, y mandó a los hermanos a que traigan al hermano más chico, porque necesitaba que Benjamín estuviera en el mismo lugar a donde estaba él, a donde estaba Yosef, porque Yosef representaba las aguas masculinas y Benjamín las aguas femeninas. El hecho es que todo este poder que Yosef tenía provenía de la resistencia que había hecho en no tener relaciones sexuales en realidad sí estaba
estaba casi, el Midrash dice que estaba en la cama con la esposa de Potifara, y que de hecho estaban desnudos y listos para la acción, pero a último momento él decidió que le había hecho una promesa. Hay que entender también que la razón por la cual estaba con la esposa de Potifar era porque él no sabía exactamente cuál era el origen de esta mujer, pero esta mujer no venía de las familias de Egipto. Esta mujer era la hija de Dina, de la hermana de él, cuando había sido violada por Shem, el príncipe del lugar en donde él había sido vendido como esclavo. Y en realidad lo que él reconocía en ella eran las chispas divinas de los hijos de Jacob. Eventualmente la mamá de Efraín y Menashe era la hija de esta señora con la que al final no tuvo relaciones, ¿sí? Yosef se terminó casando con la hija de Potifar una vez que fue regente de Egipto. Porque en realidad lo que estaba haciendo era que estaba recuperando las chispas del árbol porque él, a diferencia de como los hermanos de Dina vieron a ese bebé como algo malo porque era producto de una violación, él veía todo perfecto. Ahora, hay dos razones primordiales por las cuales logró la altura espiritual que logró. Una fue por esta idea de kiná, del celo sexual, no celo de celar, sino del celar, del proteger, del cuidado de la sexualidad, porque no fue hasta después de haberse rehusado a tener relaciones con la esposa de Potifara que la Torá lo llama Yosef Atzadik, el justo, porque también sabemos que la palabra Tzadik está relacionada a Yesod. Una es por eso, y otro es porque uno pudiera tal vez pensar que no hay libre albedrío detrás de todo esto, porque el Zohar dice que originalmente, desde el principio de la creación, desde el jardín del Edén, hay un río que vierte sustento al mundo. Y dice que este río tiene 3 nombres. Es llamado de 3 formas distintas. Es un río metafísico que surge desde el jardín del Edén, surge de más arriba de Atzilut, viene de Mazal, de Atika Kadisha, ¿sí? Que sería un Keter, el circundante de Keter. Este río se llama Tzadik, Yosef o Kol Tuv. ¿Vieron esa? No sé si saben, hay una expresión en hebreo, la gente cuando se saluda de despedida suele saludarse Kol Tuv. Kol Tuv quiere decir todo bueno, todo, como uno le desea a alguien, bueno, todo lo mejor, nos vemos, generalmente, o por lo menos con la gente que me conoce, generalmente siempre cuando termino un mail saludo con ese saludo, porque saludar con Kol Tuv no es un deseo de, bueno, todo lo mejor. Lo que uno tiene que visualizar cuando le dice Kol Tuv a alguien es que está reconectando a esa persona con ese río, ¿sí? Con este jardín, con este río que surge del Edén. Y este río desde el principio de los tiempos se llama Yosef. Ahora, ¿cómo es que Yosef logró manifestar todo el potencial de este jardín del Edén al punto de que la Torá a Yosef lo llama el proveedor de la tierra? No habla de que era el proveedor de Egipto sino que él
individualmente regía sobre el sustento de todo el mundo. Y nunca dejó de ocurrir eso. Hasta el día de hoy eso sigue ocurriendo. Besat Hashem, en algún tiempo cercano va a volver a ser más fácil visitar la tumba de Yosef HaTzadik. Y también hay toda una simbología detrás del hecho de que no es tan sencillo visitar la tumba de Yosef, y que aquellos que van a visitar la tumba de Yosef lo hacen a la fuerza. ¿Sí? Yo ante todas las advertencias de lo peligroso que es ir a Nablus y a ir a la tumba de Yosef, yo fui solo a la tumba de Yosef y logré que bueno, esa es una foto muy antigua de cuando no hay ciudad alrededor. ¿De qué año es? No dice. Bueno, hoy en día esa tumba está rodeada de toda una ciudad, y es una ciudad que es un territorio A, una de dominio 100% de autoridad palestina, y la tumba está rodeada de casas y de ciudad, y es bastante peligroso. Yo fui a la tumba de Yosef y logré que solo en un taxi, logré que un policía de la autoridad palestina viaje 20 minutos, vuelva con la llave para abrir el candado y para dejarme entrar. ¿Sí? Solo porque le dije que quería entrar. Hay otra gente que va a la tumba de Yosef, y en la forma en que van es básicamente a la fuerza. Contratan al ejército de Israel a que los acompañe y llevan 100, 200, 300 personas con 600, 700 soldados que los... imagínense la energía, más allá de la energía que eso disipa, la percepción de un pueblo que supuestamente tiene autonomía. Cada vez que esta gente viene a visitar la tumba de Yosef HaTzadik, es casi como una invasión. ¿Sí? Es como una avanzada militar, como una invasión. Van con colectivos blindados y con tanques del ejército todo el camino, ¿verdad? Y después llegan y ponen la mano sobre la tumba de Yosef y meditan en la paz en el mundo. ¿Sí? En fin, Besat Hashem, el trabajo espiritual que nosotros hacemos, que sirva para que nos inviten a ir a ver la tumba de Yosef, no para que alguien tenga que imponerse sobre otro pueblo para tener acceso. Y es muy simbólico y tiene mucho, hay toda una sabiduría detrás del por qué ese lugar que es tan sagrado y que tiene específicamente esa conexión con este río metafísico del sustento, está bajo dominio, está en la tierra de Israel, pero no bajo dominio de Israel. Y no hablo de Israel como país, hablo de lo que metafísicamente representa Israel. ¿Sí? Hoy no hay gente, Israel es la gente espiritual del mundo. No importa si están vestidos de naranja y piensan que son Hare Krishnas, o si están en alguna iglesia, es la gente que tiene deseo de adhesión con el Creador. No hay suficiente gente de ese tipo que esté dispuesto a salir a la batalla. ¿Sí? Lo que decíamos para la gente que lo está viendo y no escuchó la clase de Zohar, por ahí no va a poder conectar este concepto. Pero no hay suficientes soldados, no de los que te llevan a protegerte para que hagas de cuenta que sos un soldado de la luz, supuestamente invasivamente yendo a querer conectar con algo
a la fuerza, sino suficientes soldados dispuestos a hacer su trabajo espiritual, ser proveedores para su entorno. Ojalá que para todo el mundo, pero por lo menos para su entorno, proveedores de intelectos divinos para tomar posesión de ese río. Porque es un río que sale del jardín del Edén. Su caudal es infinito. Hay suficiente para todos los pueblos del mundo. No es que alguien lo tiene que controlar, ¿sí? Pero hay un simbolismo detrás de la falta del control sobre esa tierra, que es el ¿para qué querés acceso a sustento infinito si eso es para lo que lo usás? Besat Hashem, este año, este día de conexión con Yosef HaTzadik, van a haber personas en el mundo que van a tomar la responsabilidad de querer ser billonarios, ¿sí? De querer ser, pero realmente de querer. Cuando una persona quiere, como cuando uno quiere y está debajo del agua y quiere respirar, y hace todo lo posible para respirar, va a haber gente que va a tomar la posta de querer controlar la mayor cantidad posible del sustento del mundo para ser un proveedor en la tierra y no para privar al mundo de... Cuando puedan, entren en mi Facebook, Gerardo Javier Wolkov. Posteé algo que alguien hoy me tagueó en un mensaje, que es un estudio es una forma muy visual de ver porcentualmente cómo está el mundo. Y como está encarado, dice cómo sería el mundo si solo hubieran 100 habitantes. En realidad es para mostrarte un 100% y para que veas los porcentajes, ¿no? Y te muestra que hay, no sé, de los 100, 67 chinos, ¿sí? Y todo cómo está dividido, y hay partes donde está dividido en cómo se consume los recursos del mundo, cuál es el acceso ¿sí? ¿Cuántos de esos 100 tienen acceso a educación, a tecnología, esto, lo otro? Es muy interesante. Lo que pasa es que son esas cosas que son a veces un poco difícil de creer porque son demasiado buenas. Pero créanme que esto lo sé porque lo he visto con mis propios ojos, créanme que hay muy poca gente en el mundo, muy poca, que estudia Kabbalah. Hay mucha gente que toma clases supuestamente de Kabbalah, pero hay muy poca gente que toma clases de Kabbalah, de Talmud Eser Sfirot, y que entiende o que intenta entender cómo funciona este gran árbol que es este mundo. Y de esos pocos hay aún muchos menos que tienen acceso al mercado. Yo conozco gente que sabe 1000 veces lo que yo sé de Talmud Eser Sfirot y de lo que cualquiera de ustedes puede saber de Talmud Eser Sfirot, pero en lugar de estar tratando de cambiar el mundo, están tratando de experimentar con una comunidad de 70 familias. Y no digo que no sea algo que esté muy bueno y que sea...
no pueda tener un cierto efecto en este mundo. Pero con el conocimiento que ellos tienen, si estarían tratando de afectar el resto del mundo, sería una historia distinta. Y cuando salís de ahí, no hay tanta gente, tanta gente que tenga acceso al conocimiento que tenemos nosotros, porque muchos de ustedes lo han visto, porque yo personalmente los he llevado a ese lugar en donde están esas 72 familias, 70 familias que conforman los únicos alumnos que quedan de Rav Brandwein en el mundo, y lo que estudias ahí es lo mismo que nosotros estudiamos acá, ¿sí? sin tener a Rabbi Shimon Bar Yochai a 1,5 cuadras de tu casa. Y hay una razón por la cual nosotros, esa gente que está ahí en Puerto Vallarta, la gente que está en el DF, gente que está en California, en otros lugares del mundo, ¿por qué estamos en este exilio? ¿Sí? Porque estamos acá en Egipto. Porque es acá en Egipto en donde uno puede tener una visión clara de lo que el mundo necesita, de lo que es la carencia. Y creo que si estamos acá y lo podemos ver, es porque podemos hacer algo al respecto. Y Besat Hashem, con la energía de Yosef Atzadik, lo único que nos falta es la decisión. Estas semanas son buenas semanas para decidir hacer algo por alguien y no por uno mismo. Los resultados valen la pena.